got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, play. Ok, bien, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de grupos funcionales. Es un grupo, pero es un tema de química orgánica bastante importante porque, bueno, prácticamente este tema te puede dar las bases para poder entender mucho de lo que es pues las áreas aplicativas de la química orgánica, ¿no? Como por ejemplo la bioquímica. Así que es precisamente los temas que vamos a seguir trabajando durante el semestre. Entonces, pues bueno, es importante que revises bien este tema para que luego después demos la continuidad y miremos hacia lo que es la parte de bioquímica, ¿ok? Donde veremos entonces los grupos funcionales, pero aplicados directamente al estudio de las biomoléculas, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar. Esta es una introducción a lo que es el tema de grupos funcionales. Como les mencionaba, el tema de grupos funcionales es bastante amplio, pero bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. Y esta primer parte del tema, lo que hace el objetivo es mostrarles a ustedes un panorama general para que puedan identificar principalmente el nombre de los grupos funcionales, cuáles son las fórmulas, la parte sustantiva del sistema de nomenclatura, obviamente bajo el sistema de nomenclatura IUPAC, que es el que se utiliza generalmente en la química orgánica, y bueno, también para que ustedes vean algunos ejemplos de cada uno de los grupos funcionales, ¿ok? Bien, empecemos. Bien, entonces, a manera de definición, ¿no? ¿Qué es un grupo funcional? Un grupo funcional es un grupo específico de átomos, ¿ok? Un conjunto característico de átomos que se presenta dentro de una estructura o dentro de una fórmula molecular, en este caso una forma molecular orgánica, ¿ok? ¿Qué significa? Pues obviamente que esa estructura está conformada principalmente por carbonos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa o cuál es la importancia entonces de poder identificar o poder diferenciar este tipo de diferenciales atómicos o este tipo de conjunto de átomos? Ok, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si tenemos en este caso un hidrocarburo, que es lo que trabajamos en química orgánica, cuando empezamos a estudiar el área de la química orgánica, si ese conjunto de carbohidratos nosotros le añadimos un grupo funcional, entonces las características y propiedades químicas que va a presentar la molécula van a ser totalmente diferentes, ¿sí? Es decir, le vamos a dar características totalmente diferentes en cuestiones de usos industriales, en cuestiones de características, inclusive propiedades organolépticas. Entonces, al añadirle ese grupo funcional, hace que toda la estructura cambie, ¿sí? Y la función precisamente de esa molécula, pues va a permitir utilizarla para funciones específicas dentro del campo de la industria, ¿sí? Por eso es importante diferenciarlos. Ok. Una clasificación general de los grupos funcionales, pues bueno, son estos que tenemos aquí, que son 8, ¿ok? Alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ojo, éteres, ésteres, con S después de la E, aminas, con N, perdón, amidas, con D, y ácidos carboxílicos, ¿sí? Son 8 grupos funcionales principales que se van a estudiar en este bloque de química orgánica y que, bueno, cada uno tiene sus peculiaridades y cada uno tiene sus reglas dentro del sistema de nomenclatura, ¿ok? La forma en la cual se van a nombrar. Vamos a empezar. Ok, bien. Ahora, las terminaciones de cómo se pueden diferenciar a través de su nombre lo podemos trabajar aquí en esta diapositiva. Sí, tenemos enlistados los 8 grupos funcionales y luego a su parte derecha vienen los sufijos, ¿sí? Los sufijos que tenemos que utilizar al nombrarlos, ajá. Por ejemplo, en el caso del alcohol, el sufijo o la terminación tendrá que ser ol. En el caso de aldehído tendrá que ser al. En el caso de cetona tendrá que ser ona. En el caso del éter, pues bueno, ahí va a depender de los radicales que tengamos, pero va a ir mediado por una palabra que es oxi, un término que es oxi. En el caso del ácido carboxílico va primero precedido por la palabra ácido, luego el nombre del radical o nombre del grupo alquilo y la terminación ílico. En el caso del éster, igual, depende de los radicales y tenemos nada más como término medio o ato de. En el caso de las amidas es la raíz del grupo alquilo y luego la palabra amida. Y en el caso de aminas es la raíz del grupo alquilo y la palabra amina, ¿ok? ¿Qué significa esa R con un apóstrofe, con una comita en la química orgánica? Significa grupo radical. ¿Qué es un grupo radical? Una cadena de hidrocarburos. ¿Cuál? Cualquiera. Puede ser un hidrocarburo cíclico, puede ser un hidrocarburo lineal,
Puede ser un hidrocarburo de tipo arborescente, puede ser alifático, puede ser aromático, cualquiera, ¿sí? Entonces esa R me representa, puede ser muchísimas posibilidades y por eso se le llama radical o grupo radical en la química orgánica, ¿ok? Bien. Vemos algunos ejemplos, ¿no? de cada uno de los grupos funcionales. Entonces en el caso del alcohol, por ejemplo, tenemos propanol. Si se fijan, aquí les puse en letras negritas como subrayando, ¿sí? O haciendo notar las terminaciones importantes para cada grupo funcional. Ojo, esto es solamente cuando se nombran, ¿sí? Cuando estamos haciendo los nombres de los compuestos, ¿ok? Entonces, en el caso de que sea alcohol, es propanol, porque proviene de un propano. En el caso de aldehído, butanal, por ejemplo, cetona, pentanona. En el caso del éter, metil-oximetil, o bien éter metílico. En el caso del éster, etanoato de metil. Ácido carboxílico, ácido etanoico. En el caso de la amida, es etanamida, ¿ok? En el caso de la amina, etilamina, ¿ok? Ahí va separado. En el caso de las amidas, va junto, sí, a diferencia de las aminas. En el caso de las aminas, sí tenemos que poner un espacio entre el nombre del grupo radical y la palabra amina, ¿ok? Bien, continuamos. Y entonces vamos a empezar a ver algunos ejemplos de cómo se pueden nombrar dependiendo de su grupo funcional, ¿sí? Ojo, si se fijan aquí en la diapositiva, vamos a empezar con los alcoholes, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos la fórmula general, ¿sí? Esta es la fórmula general del grupo funcional. Y del lado derecho, bueno, en la columna de medio, en la parte de medio tenemos un ejemplo. Y en la columna derecha, o la que está hasta la derecha, tenemos el nombre del ejemplo, para que pongan atención, ¿sí? Ojo, en el caso del grupo alcohol, ya dijimos que el grupo funcional se va a llamar grupo hidróxido. Sí, que aquí está, por ejemplo, identificado por el cuadrado azul, ¿sí? La figura azul. Entonces, SOH me está indicando directamente que estamos hablando de un alcohol, ¿sí? Entonces, si yo sé que es un alcohol, forzosamente va a tener entonces, o lo tengo que escribir con la terminación ol, ¿sí? Y esa R que está ahí en ese círculo rojo, pues solamente es el grupo radical, ¿sí? Entonces, el nombre o el prefijo que voy a utilizar depende, en este caso, de cómo se llame ese grupo radical, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo del centro, ¿sí? Si se fijan en el centro, ahí tenemos el grupo radical que está encerrado con rojo. Ese grupo radical se llama metil, ¿ok? Recuerden siempre revisar, por favor, la tabla de radicales y es importante aprendérselas, los radicales, para que puedan entender este tema. Si igual si tienen alguna duda, pues regresen al tema de introducción a la química orgánica, donde se les explica los radicales, ¿sí? Igual lo pueden encontrar en cualquier libro de química o en internet, una tabla de radicales, pero es importante que se los aprendan para que puedan identificar entonces el compuesto, ¿sí? Puedan nombrarlo de forma completa, ¿ok? Entonces, como ese grupo se llama metil, entonces vamos a utilizar la palabra meta, ¿ok? Meta proviene de metil. Metán, perdón, y proviene de metil, ¿ok? Y entonces ponemos el sufijo ol, ¿sí? Entonces se llama metanol, ¿ok? Eso será un ejemplo de alcohol. Luego tenemos un ejemplo de aldehído, ¿ok? Que en este caso es el que tenemos aquí. En el caso del grupo funcional, en el caso de los aldehídos, el grupo funcional se llama grupo formilo. El grupo formilo es ese que está identificado mediante el triángulo azul, ¿ok? Donde tenemos un carbono unido a un doble enlace con oxígeno y un hidrógeno. Todo eso se llama grupo formilo, ¿ok? Y todo eso se une a un radical que está identificado por el círculo rojo, ¿ok? Vemos el ejemplo que está en el centro. Atención, aquí es importante considerar que el carbono del grupo funcional, es decir, el carbono del grupo formilo, también forma parte del radical, ¿sí? Entonces es importante considerarlo, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos carbonos. Tenemos tanto el del grupo formilo como el del grupo alquilo, ¿sí? Entonces, si se fijan, se unen esos dos grupos, o esos dos carbonos, perdón, y entonces me forma el radical o me forma la ramita que se llama grupo etil, ¿sale? Entonces ese sería el grupo etil. Utilizamos entonces las reglas de nomenclatura donde me dice que un aldehído debe de estar terminado por el sufijo al, ¿sí? Entonces sería etan, al, ¿ok? Sería un etanal. ¿Por qué etan? ¿De dónde proviene etan? Del etil, ¿sí? Precisamente que identificamos aquí en esta parte con rojo que está en el centro, ¿sí? Entonces etan proviene de etil,
¿Sale? Entonces sí es importante que primero identifiquemos toda la estructura del grupo alquilo o de la ramita para poder saber entonces cómo lo vamos a nombrar, ¿sí? Ok, continuamos. Luego tenemos las cetonas, ¿sí? En el caso de las cetonas, pues obviamente el grupo funcional se llama grupo carbonilo, que es este que está en azul en la primera columna, donde tenemos carbono con doble enlace y oxígeno. Y agua, si se fijan aquí en este ejemplo, en el grupo de las cetonas, a diferencia de la diapositiva anterior, aquí vamos a tener dos R's, ¿sí? Podemos tener la posibilidad de dos radicales. Entonces ahí precisamente aguas porque puede haber una diferencia, ¿sí? Entonces como puedo tener dos R's, fíjense bien, se va a considerar una sola cadena principal, ¿ok? Entonces se van a contabilizar todos los carbonos, incluyendo el del grupo funcional. ¿Qué significa? También voy a incluir el carbono, ¿ok? Que está dentro del grupo carbonilo, ¿sale? Ok. Entonces se considera eso porque es muy importante. Y entonces consideramos ya en la parte del centro, vemos un ejemplo y tenemos entonces dos grupos alquilo, pero al considerar el carbono del grupo carbonilo, entonces tenemos una cadena con tres carbonos. ¿Sí? Entonces el grupo alquilo que tiene tres carbonos se llama, en este caso proviene de un propano, o también se le llama grupo propil. ¿Sí? El grupo propil que proviene de un propano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a llamar entonces? Propanona. ¿Ok? Acuérdense que las cetonas tienen terminación ona. Entonces el grupo alquilo es un propil y le añadimos el sufijo ona porque estamos hablando entonces de una cetona, ¿ok? Es una propanona, ¿sí? Entonces propanona porque proviene del grupo propil, ¿sí? Bien, vemos ahora abajo que son en este caso los éteres, ¿ok? Sin S, es éteres. Y aquí también, si se fijan, también tiene dos grupos radicales, también tiene dos R's en rojo. Pero nuestro grupo funcional ahora se llama grupo oxi. ¿Sí? Y este grupo oxi no tiene, si se fijan, el doble enlace con el carbono. ¿Ok? Simplemente es un oxígeno que está unido a dos radicales. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí entonces tenemos que separar el nombre. Primero tendremos que identificar las ramitas que tiene o el nombre de esos radicales para luego juntarlo todo y ponerlo ya con el nombre oficial. ¿Sí? Entonces, identificamos primero cómo se llaman esas ramitas o esos radicales. Tenemos que CH3, pues en este caso proviene del grupo metil, ¿ok? O es un grupo metil, perdón. Y el otro también es un CH3, sería un grupo metil. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, el nombre oficial de este compuesto sería metil, oxi, porque está separado por un oxígeno, y luego otro metil, ¿ok? Porque es el nombre del radical. Entonces, lo que estoy haciendo yo es nada más nombrar cada radical y poner como intermediario el término oxi. Entonces, por eso es metil, oxi, metil. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos en este caso los ácidos carboxílicos. El grupo funcional es el grupo carboxilo, ¿sí? Que es precisamente un carbono con un doble enlace con oxígeno y aparte se le une un grupo hidroxilo. Es un poco más complejo. Y solamente tiene una R, solamente tiene un radical, ¿sí? Pero ojo, igual ese radical va a también considerar el carbono del grupo funcional, del grupo carboxilo. Entonces tenemos ahí, se fijan en el centro, el ejemplo, donde ese grupo radical tiene dos carbonos, ¿sí? Como tiene dos carbonos, es un grupo de tipo etil. Y por lo tanto, entonces, al provenir del grupo etil, yo lo voy a nombrar de la siguiente manera. Ya acuerden que en el caso de los ácidos carboxílicos, utilizamos la palabra ácido, y luego el prefijo indicándome el nombre del grupo alquilo, el radical, que en este caso es etil. ¿Sí? Entonces sería ácido etán. ¿De dónde proviene ese etán? Del etil. ¿Sí? Etán oico. Oico porque es el sufijo oficial para poder nombrar un ácido carboxílico. ¿Sí? Entonces por eso es ácido etanoico. ¿Ok? Bien. Ahora, en el caso de los ésteres, sí vamos a utilizar el grupo ceto. El grupo funcional característico es el grupo ceto, ¿ok? Se fijan, es un carbono que se une con un doble enlace con oxígeno y un enlace otro oxígeno, pero tenemos dos radicales a diferencia de los ácidos carboxílicos. Sí, aquí tenemos dos radicales. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense bien, en este caso vamos a nombrar primero aquel grupo funcional, o aquel radical que se encuentra pegado al grupo ceto, ¿sí? El grupo ceto es el carbono con doble enlace O y el oxígeno. Entonces el radical
que esté pegado a ese grupo va a ser en este caso el primerito que vamos a considerar. Y luego como segundo término sería el otro radical. ¿Ok? Bien. Entonces en este caso, si se fijan, por eso sería un etanoato. Etan, ¿de dónde viene el término etan? Pues precisamente del grupo etil. Si se fijan, es el que está pegado al grupo ceto. ¿Sí? Ahí tenemos digamos, está considerando también tanto el carbono que está en la parte en la parte derecha de la molécula, donde dice CH3, ¿ok? Y entonces también considera el carbono del grupo ceto. Entonces son dos carbonos, por eso es un etil, ¿ok? Entonces todo ese radical se llama etil, ¿ok? De ahí viene el término o el prefijo etan, etanoato de, ¿ok? Y luego ponemos la palabra de y vamos a nombrar entonces el otro radical o la otra R, que en este caso es un grupo metil, ¿sí? Entonces etanoato de metil, ¿sí? Entonces, ojo, aquí la clave importante siempre es identificar la cadena que está pegada al grupo ceto. Es la primera que vamos a nombrar, considerando el carbono también del grupo funcional, que en este caso es el grupo ceto. Bien, continuamos. Luego tenemos las amidas, ¿ok? En el caso de las amidas se llama grupo amida, que es este que tenemos aquí, que es un carbono con doble enlace O y aparte un NH2. Y nada más tenemos un solo radical, ¿ok? Aquí también el radical va a considerar el carbono del grupo funcional. Vemos en el ejemplo del centro, ¿verdad? Que tenemos un radical con dos carbonos. Ese radical con dos carbonos se llama etil, ¿sí? Entonces, por eso de ahí también vamos a utilizar el prefijo etan, ¿ok? Etan y el sufijo amida. ¿Por qué amida? Porque estamos hablando del grupo funcional de las amidas, ¿sí? Entonces sería etanamida. ¿De dónde proviene ese etan? Del etil, ya dijimos, ¿sí? Bien. Ahora en el caso de las aminas con N, ¿sí? Aquí por ejemplo va a ser un poquito diferente. Si se fijan en el grupo amina, no tenemos el carbono y tampoco tenemos ese doble enlace, ¿ok? Con el oxígeno. Simplemente es el radical pegado a un NH2. Entonces, ese radical que está pegado lo vamos a nombrar directamente. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el carbono, ¿verdad? Sino que simplemente son los carbonos que provienen del grupo o del radical. Si entonces, por ejemplo, si se fijan en el centro, tenemos precisamente un ejemplo donde sabemos que ese radical está conformado por dos carbonos. Por lo tanto, también es un etil, ¿ok? Pero como es una amina, entonces vamos a poner etil espacio amina. Ok, a diferencia del anterior donde era etanamida, o sea, ahí juntábamos el nombre, no había un intermediario. Y si se fijan, se escribe todo junto, todo pegado, etanamida, ok. Y aquí no, aquí primero va en este caso el grupo el nombre del radical, que es etil, luego ponemos un espacio y dejamos el término amina para indicar precisamente que estamos hablando de este grupo funcional. ¿Sí? Entonces, estas son como las reglas generales de nomenclatura para cada uno de los grupos funcionales, pero de cualquier forma, pues más adelante vamos a ver ejemplos claros de cada uno de estos, porque podemos encontrar también variaciones donde pudiéramos encontrar inclusive hasta varios grupos funcionales, ¿sí? Dentro de lo que será una molécula o un grupo funcional podemos encontrar varios radicales, y entonces eso complejiza un poco más el nombre, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo. Esa es como la pauta general para que ustedes puedan identificar de primera instancia qué tipo o puedan clasificar el grupo funcional, y una vez que clasifican el grupo funcional, pues entonces ahora sí lo puedan nombrar de acuerdo a las reglas de nomenclatura de cada uno de los grupos. ¿Ok? Bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Y esta es como la introducción entonces a lo que es el tema de grupos funcionales.